La generación decapitada. La generación decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. Dos guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa y Camaño, y dos quiteños, Arturo Borja y Humberto Vial, como los precursores del modernismo en el Ecuador. Estos 4 escritores fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista. Se les conoció como la generación decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Silvia a los 21 años, Borja a los 20, Fierro a los 39 y Noboa a los 38. Dos de ellos se suicidaron. Cabe destacar el hecho de que, aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear apropiadamente una agrupación literaria. Influencias de la generación decapitada. Como influencia principal, nos encontramos con el gran poeta Darío Rubén, el nicaragüense que fue considerado el padre del modernismo literario latinoamericano. Fue uno de los tizones que encendió la llama de las letras en los corazones de los 4 hombres. Además de la importante influencia hispanoamericana, la influencia europea no se quedó atrás. Era común de estos hombres ser tertulias recitar a los poetas malditos. Dos detalles importantes que influyeron gradualmente en la vida de los dos poetas fueron el desamor y el abuso opio. Primer poeta tenemos a Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1998, descendiente de una familia de músicos. Su padre fue pianista y afinador de pianos, don Enrique Silva. Su madre fue doña Mariana Rodas Moreira. Estudió en la primaria La Filantrópica e inició la secundaria a los 11 años en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Debido a distintas circunstancias, abandona sus estudios y empieza a trabajar en la imprenta. Asimismo, como profesor secundario. Vivió en la casa de sus padres junto a Ángela Carrión Gallego, con quien tuvo una única hija. Desde temprana edad escribe versos que envía a periódicos locales. Sin embargo, tuvo que esperar algún tiempo para haber publicado sus escritos. Con la revista literaria Juan Montalvo, que tiene su primera aparición pública. En adelante su carrera sería imparable. Se dio a conocer en los círculos literarios hasta merecer el respeto y admiración de poetas, de escritores y periodistas, con los que mantendría amistad y correspondencia. La poesía no fue el único género literario que Medardo Ángel Silva desarrolló. Fue cronista, narrador, editor, crítico, publicista y músico. Algunos de los poemas de Medardo Ángel Silva, como Alma en los labios, reflejaba melancolía, tristeza, angustia. Este poema principalmente fue dedicado a su amor imposible, una señorita de alta sociedad que en ese tiempo estaba casada. Como segundo poeta tenemos a Ernesto Noboa y Camaño. Ernesto Noboa y Camaño nació en Guayaquil, Ecuador, el 11 de agosto de 1889. Fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada. Fue una figura del modernismo en su país. De igual manera que su compañero Medardo Ángel Silva, procedían de una familia notable, acomodada, que contaba con los presidentes José María Palacios Camaño. Cumplió su educación mediana, se estableció con sus padres en la ciudad de Quito, donde empezó a publicar poesía a través de los periódicos y revistas. Había aprendido Noboa un estilo de escribir y de llevar su existencia que provenía de París, de los poetas malditos, las incomodidades, el ambiente local rudo para su ambición que vaga delicadas. Le empujaron hacia Europa. Publicó su libro Romance en Veladoras en 1922. Por esta obra recibió grandes elogios, como el reconocimiento no bastó y siguió suerte de los decapitados 5 años después con su suicidio, dejando un legado literario único. Los poetas más conocidos fue Del aquel amor lejano, en donde nos muestra melancolía, tristeza, angustia y el sentimiento de extrañar a una persona, en la cual nos va reflejado en su poema. Como tercer poeta tenemos a Arturo Borja, originario de Quito, nació en 1892. También tenía una posición acomodada a ascendencia real, fue uno de los más jóvenes en despedirse. Su obra no fue muy amplia, pero tiene un peso literario considerable. De hecho, fue el primero de los decapitados en mostrar rasgos modernistas en sus letras, con marcas tendencias depresivas de sus poemas y en su vida misma. Fue inspirado también por los poetas malditos a quien leyó y siguió. Viajó a Europa con su padre por problemas de salud en un ojo. Allí tuvo contacto con las letras francesas. A su corta edad de 20 años se casó y luego se suicidó con una sobredosis de morfina. Después de su muerte, se publicaron
publicaron formalmente sus poemarios La flauta de Oxis y 6 poemas más. Como uno de los poemas tenemos Para mí tu recuerdo, en la cual nos muestra el recuerdo de una persona que amamos y nos refleja tristeza, melancolía, angustia y la sensación de extrañar a alguien. Como tercer poeta tenemos a Humberto Fierro, que nació en 1890 en el seno de una familia aristocrática ecuatoriana. Tuvo contacto allí con la poesía gracias a los libros de biblioteca familiar. Allí quedó prendado de las letras por el resto de su vida. Si bien tenía una gran influencia de los poetas simbolistas y parnasianos franceses, los cuales leía sin mesura, su poesía era pura y de lenguaje sencillo. Hizo una gran amistad con Arturo Borja y fue él quien lo convenció de publicar su primer libro en 1929, y luego de la insistencia de Borja publicó El ataúd del Valle. Esta obra fue su logro más significativo. La muerte lo recibió 10 años después de la publicación de su libro. Luego de su muerte se publicaría otro libro, Velada Palatina. Aún hay dudas sobre si fue un accidente o un suicidio. Lo cierto es que es el último de los decapitados, falleciendo en 1939. De los muchos poemas de este poeta tenemos El entorno, en el cual podemos observar sentimientos de tristeza, angustia y desesperación. En este poema nos relata el retorno de un compañero lejano. Gracias por su atención.